establecer la configuración predeterminada o el estado predeterminado. El estado predeterminado más bien. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Después vemos una imagen. Esta imagen es el patrón de diseño de un BI general. Entonces tenemos entrada, que es la inicialización, la salida al final, que es el cierre, y bueno, en el inter tenemos la parte del ciclo, que es donde se encuentra la aplicación principal. Creo que allí no hay ningún problema. El cable que tenemos aquí, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Qué cable es? ¿Para qué sirve ese cable? ¿Lo identifican? ¿Es el del error? Exacto, así es el cable de error. Entonces, el hecho de que esté conectado ya tiene un control para decidir que este de aquí se ejecuta primero, este de aquí se ejecuta después, el ciclo se está ejecutando después, y finalmente, pues el cierre, ¿no? El último. Entonces aquí nos dice cuál de los elementos se está ejecutando y en qué orden. Además de que obviamente transmite la información por si sucede un error a lo largo del proceso. Muy bien. Bien, por aquí hay un tip. ¿Alguien que me diga en qué consiste ese tip? ¿Alguien? Ah, ya. Ujú. Profe, no sé si se está escuchando o si me escucha. Sí, sí te escuchamos. Que bueno, que un tip sería que pues cualquier loop pues necesita una wait function, que es como pues una función de tiempo para que el programa pues no esté como corriendo y corriendo y corriendo, sino que tenga Exacto. un tiempo específico para pues para hacerse pues, o sea que el tip sería eso, utilizar una función de tiempo. De espera de tiempo. Sí, así es. Muy bien. Continuamos. El siguiente patrón de diseños es este que tenemos aquí. ¿Lo recuerdan? ¿A qué le El suena de ya estado cuando de ven esta máquina. imagen? Ujú. ¿Mande? Una No, que máquina el de de estados de estados. máquina. Así es, un patrón de diseño de máquina de estados. ¿Y alguien puede decirme qué dice este paréntesis? ¿Cómo se traduce esta palabra? Tiri, tiri, tiri. ¿No significa sondeo? Sí, así es, una especie de sondear. Entonces tenemos un estado de una máquina de estados por sondeo. Y esa característica la vemos cuando utilizamos el ciclo while y cuando utilizamos dentro la estructura case, que es esta que tenemos aquí. Igual tenemos la inicialización, que sería esta parte de aquí. Tenemos la parte de los ciclos. Y finalmente tenemos el cierre. Bien, recordando cómo se llaman estas flechitas. Registro. Registros de desplazamiento. Así es, el registro de desplazamiento. ¿Y para qué sirve?
era para guardar la información anterior, ¿no? Para guardar la información y pasarla otra vez al inicio del ciclo. Así es. Muy bien. Y cuando tenemos esta estructura case, pues significa que podemos tener varios casos. Y esos casos pues, los vemos aquí en forma de eventos. Evento 1, evento 2, evento iniciado por default. Bien. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos máquina de estados basada en ¿qué? En eventos. Así es. Y recordemos que cuando vemos una máquina de estados que está basada en eventos, utilizamos la estructura de eventos. Entonces aquí podemos ver el número 1 es la estructura de eventos, número 2 el ciclo while, número 3 es una terminal. ¿Para qué sirve esta terminal? ¿La recuerdan? Cuando vimos eventos, muchachos. El timeout. Ajá, ¿para qué sirve? Para monitorear los milisegundos. Definir un tiempo que va a estar para Determinar, que se dé el pues. evento. Ujú. Así es. Y por default tiene un valor de -1, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Y finalmente tenemos esta partecita de aquí. ¿Alguien recuerda para qué sirve cuando la usamos? Es aquí donde definimos el evento que vamos a utilizar. Bien, ¿vamos bien, muchachos? Asumiría que sí. Bien, después, en el inciso C. ¿Qué dice aquí? Patrones de diseño. De múltiples ciclos. Exacto, de múltiples ciclos. Y de eso recuerdan a uno de los más famosillos, que es el productor consumidor. ¿Lo recuerdan? Patrón de diseño, productor consumidor. ¿Cómo era? ¿Cómo se conformaba ese? ¿Cómo estaba dado? ¿Qué me pueden decir del patrón de diseño productor consumidor? Dice que está basado prácticamente en el diseño de maestro esclavo y que mejora el compartimiento de información a través de múltiples ciclos corriendo pues en diferentes instancias. Ajá. Bien, y si recordamos, pues entonces hablamos de dos ciclos que se ejecutan en paralelo y utilizábamos estos iconitos. ¿Recuerdan estos iconitos de qué se tratan? Era lo de añadir cosas a la cola o eso, ¿verdad? A ver, los demás, ¿qué dicen? Según yo, sí. Sí, son Ok. eliminan los elementos de la parte frontal o añaden los elementos a la parte posterior de la cola y así sucesivamente. Muy bien. En este caso solamente estamos viendo un ciclo principal, que sería este de aquí, y este ciclo de abajo es en el caso de que exista o no existe error. ¿Qué es lo que va a suceder si existe o no existe error? Pero en este caso tenemos de manera general el patrón de diseño productor-consumidor. Entonces, dos ciclos. En el que nosotros habíamos manejado es este de aquí de abajo, donde manejamos igual dos ciclos, pero el de abajo no tiene que verse necesariamente con el error,
sino que también ejecuta alguna acción diferente. Entonces vemos aquí en el anterior, cuando tenemos el error o cuando no tenemos error. Y en este de aquí, bueno, ejecutamos acciones distintas dependiendo de los valores que nosotros tengamos. Entonces estos son patrones de diseño en productor-consumidor. Bien, más adelante empezamos a ver otro patrón de diseño. Este patrón de diseño, bueno, ya sabemos cómo funciona, pero en el primer ciclo, que es el productor, resulta que está basado en eventos. Entonces aquí vemos la estructura de eventos. Aquí no hay mucho que decir, ya conocen bien esa estructura. Y ahora la parte importante, la parte resumen de toda la lección prácticamente, la vamos a ver a continuación, que sería utilizar esta tabla. Entonces esta tabla yo creo que sí va a ser necesario tratar de ponerla en español, ¿no? Para que todos la tengan. ¿Qué opinan? Simón, ¿la van a mandar? Sí. ¿O la traducimos nosotros? Pues si quieren la podemos ir traduciendo entre todos y ya que quede. ¿Tienen este documento ahí a la mano? ¿Tienen este? Sí, pues este documento, el manual Core 2 que les pasé. ¿Lo tienen a la mano? Sí. Si lo tienen a la mano, ábranlo en su computadora y yo aquí lo paso a mi segunda pantalla. Y mientras lo paso a la segunda pantalla, en la pantalla principal dejo mi poderoso pizarrón Paint. ¿Y en qué página es? Un segundito, a ver. Oh, La 38. sí, la 38, así es. Arigato. Sí. Entonces la paso para acá. Bien, y entonces la primera parte es el patrón de diseño simple. Bueno, empezamos, ¿no? Patrones de diseño. Ok, pues. La siguiente dice sobre su uso. Ujú. Uso. Siguiente es ventajas y desventajas. El patrón de diseño, empezamos por el simple. Bien, ¿cuándo es cuando se usa? Cuando están No escuché bien. Es un sub-BI estándar. Ajá. Calculaciones, barra, algoritmos. Punto y coma, proceso modular o procesamiento modular. Sí, El procesamiento me equivalente gusta más. a este punto de aparte, el equivalente del LabVIEW a una subrutina en otros lenguajes de programación. Yo creo que eso lo podemos no escribir, ¿verdad? Bien, las ventajas principales. Permite aplicaciones modulares. Ajá. Y desventajas. No es apropiado para diseño de usuario interfaz o niveles altos de BIs. O bien de alto nivel. Bien, este sería el número 1.
¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Okidoki. ¿Alguien aparte de Abraham que nos haga la traducción del número 2? ¿Es el general? Así es, patrón de diseño general. Yo escucho. Flujo de control estándar. Flujo de control estándar, ok. ¿Qué más? Dice, bueno, para prototipos rápidos o aplicaciones simples y directas. Así es. Bueno, voy a cambiar la palabra simples porque ya estamos manejando acá arriba el simple, ¿no? Más bien vamos a ponerle sencilla. Sí, ¿no? La ponemos así. Ventajas. Distintas fases de inicio, ejecución y detención. Atención, dijiste, ¿ah? Ajá, bien. ¿Y desventajas? No vuelve a una fase anterior. Así es. Listo. Ahí está. Muy bien. ¿Ustedes me dicen cuando ya pueda borrar esto? Vamos a tratar de poner esto. Ajá. ¿Lo va a mandar al grupo? Sí, me dan ganas de hacerle captura. A ver si pueden ver allí mi pizarrón. Simón. Sobres.
Ahí está. Le tomo una captura y la mando ahí al grupo, ¿no? ¿Qué opinan? Arre. Sobres. ¿Qué dijo, profe? No escuché. Que le voy a tomar una captura y la mando al grupo. Oh, ya la mandó por ahí Francisco Arroyo. Pero no la mandé con los cuadros. Se ve más bonito con los cuadros, ok. Sí, sí es cierto. A ver, ahí ya viene el pizarrón, ¿verdad? Ah, ya todos están mandando apuntes. Sí. Sí están viendo ahí el pizarrón, ¿verdad? ¿Ya puedo borrar? Sí. Muy bien. Simón. Entonces borro aquí. Borro aquí. 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 Sobres. 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 Y sobres. En general. Bien, el que sigue, ¿cuál es? Después del general va la máquina de estados. El polling. Digamos que era por sondeo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que nos diga cuál es su uso? Controla la funcionalidad de un BI creando un sistema, creando una secuencia de sistema. Ok. Controla la funcionalidad de un BI mediante una secuencia. Creo que así se escucha mejor, ¿no? ¿Ventajas? Controla las secuencias. Así es, vamos a ponerle un tamaño más pequeño. ¿Se alcanza a ver? ¿Se verá? Asumiría que sí. Secuencias de control. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Le digo? ¿Alguien más? Aparte de Abraham. Se puede agregar un estado rápidamente. Ok, así es. Se puede añadir, entonces, mantenimiento sencillo. Y permite agregar estados con facilidad. Así es. ¿Y otra cosa más?
Que para las aplicaciones simples, pues no es necesario como realizar o manejar el evento, ni tampoco, pues, ¿cómo se llama? Pues los diagramas de máquina de estados. Lo podemos poner así, ¿no? ¿O qué opinan? Sí. Bien, en desventajas. Pues que no es, ¿cómo se dice? No es apropiado para, pues, diagramas paralelos o eso. Ok. Vamos a ponerle como un auto para el paralelismo. Ajá. Y ya solamente tiene esa desventaja. Ok. Antes del paralelismo veo que dice allí una desventaja cuando está basada en eventos, no en ¿cómo se llama? En sondeo. Que no es escalable. No es Que no es escalable. escalable para application growth. Si la aplicación crece. Ajá. Ok. Bien, hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí. Sí. Pasamos al siguiente. Y es que el siguiente es máquinas de estado, pero ahora en eventos. Aquí le podemos poner un 24. El uso. Es similar a la anterior, que controla la funcionalidad del BI por medio de un sistema de secuencia. Ahí está. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a copiar este de aquí. Porque aquí no dice funcionalidad. Entonces aquí no. Ahí está. Nadie vio nada. Ventajas. Pues secuencias de control también. Ajá. También tiene pues el mantenimiento sencillo. Y pues que permite agregar las secuencias fácilmente. Mantenimiento sencillo. Que permite. Y que usarlo para una estructura de eventos, pues es más eficiente que pues que un sondeo, pues. Un control de sondeo. Ajá. ¿Sí lo escuchó, profe? Sí. Sí. Por eventos es más eficiente. Ajá. Más lleva acento. Básicamente es eso, ¿no? Sí. Perfecto. Y como desventajas, creo que aquí Que nomás hay no es una. apto. Sí, nada más es no apto para el paralelismo. Ahí está. Bien, y entonces tomo captura de esa y también la mando al grupo, ¿verdad?
Tiri, tiri, tiri. ¿Qué onda? Fernando Maciel también ya envió acá bien chido. Ahí está. Ustedes me dicen si ya puedo borrar. Ya. Ok. Cerramos, no lo ocupamos. Suprimir. 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 Bien, el que sigue. Es ¿Qué dice el ahí? interfaz de usuario, user interface. Ujú. Y estructura. Manejador de eventos. Ujú. Ajá. Ahora sí. Interfaz De de usuario, interfaz de ¿no? usuario. Ajá. Perfecto. Uso. Procesa mensajes Ajá. desde el interfaz de usuario. Sí, creo que ahí no hay tanto problema. Ventajas. Pues que maneja pues los mensajes de interfaz de usuario. Ahí está. Muy bien. ¿Y desventajas? Pues que no es apto para como procesamientos intensos o intensivos. Ajá. ¿Y la otra? Pues que tampoco es apto como para secuenciales o secuencias. Ajá. ¿Sí será para las secuencias? Secuenciar. Ok. Bien, de aquí todo bien, muchachos. Pasamos al siguiente. Bien.
¿Alguien que me ayude con la traducción del uso del productor consumidor con datos? Procesa o analiza datos en paralelo con otros procesos de datos o análisis. Ok. Análisis. Proceso analiza los datos paralelo con otro procesamiento de datos o análisis digital. Bien, ¿ventajas? No sé si se dice así, pero es comunicación de buffer entre procesos de aplicación. De una, ¿no? Ajá, de una aplicación. Ujú. Bien, ¿y el que sigue? O tiene que ser algo como no proporciona sincronización de ciclos. Ujú. Bien, ¿y el siguiente? Y el otro es limitado a un tipo de datos. Ajá. Pero aunque los datos se pueden agrupar. ¿No? A menos que estén en un clúster. Sí. Allí dice que siempre y cuando pueden estar en un clúster, ¿no? Y en un clúster ya sabemos que podemos tener varios datos, varios tipos de datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿De esto ya está? ¿Tomo captura? Sí, ya probé. Ok, de todos modos tomo captura y la subo. Muy bien, y pasamos al siguiente. Que ahora sería productor consumidor, pero con eventos. Bien, el uso. Yo. A ver. Responde a la interfaz de usuario con un proceso intensivo de aplicación. Ok. Responde a la interfaz de usuario con... Aquí yo creo que te podemos poner aplicaciones de uso intensivo. Ok. Bien, a ver, ventajas. Que separa la interfaz de usuario del proceso del código intensivo. Ajá. Sí.
desventajas? No se le puede integrar una interfaz no usuario. Ok. No es que no se le integre así como tú dices, porque más bien Más bien sería a que... los que no son usuarios, ¿no? Ajá. Los eventos que no estén relacionados con la interfaz de usuario, pues no se integran. Oh, sí. Sí, ¿no? Más bien. Sí. Porque todo está trabajado por eventos, entonces como para decir que los eventos de interfaz de usuario no funcionan y acá decimos que sí, no. ¿Sí? ¿Queda bien? Sí. Pasamos al siguiente y último, que sería variables globales funcionales. Uso. Es usado pues como un SUBI Ujú. porque necesita como sostener pues los datos globales y como mostrar las acciones también de datos. Porque mantiene los datos globales y realiza acciones con esos datos, ¿verdad? Sí. Ventajas. Pues que A ver, otra vez. Sí están allí, ¿verdad? Hola, hola. ¿Me escuchan? Yo lo escucho así como profe. grabado. Sí, profe. ¿Me escuchan trabado? Yo sí. Entonces no sabes lo que estoy diciendo. A ver, alguien que nos ayude con la traducción de las ventajas de las variables globales funcionales. profe como que de repente se va. No me digas. Pero las ventajas pues es que mantiene los datos como largos en la memoria del BI. Así lo dejamos. Ya habíamos hablado de que la información se almacenaba en la memoria, ¿verdad? Ujú. El siguiente. Ejecuta operaciones basadas en una como input selection. Ok. Más bien en función Ujú. de entrada. Sí.
Siguiente. Que es una buena manera de como proteger como secciones, o sea, como críticas del código para eliminar pues ciertas condiciones. Protege secciones críticas de código. Ajá, para eliminar. Ujú. Bien, buena manera para proteger las secciones críticas del código para eliminar las condiciones de carrera. Sí, ¿no? Buena manera de proteger secciones críticas de código para eliminar las condiciones de carrera. Eso sería. ¿Sí se entiende, verdad? ¿O no? Las condiciones de carrera, ya los habíamos comentado. ¿Alguien recuerda las condiciones de carrera a qué nos referíamos? ¿Recuerdan algo así cuando teníamos un escritor y un lector, un escritor y más lectores, o varios escritores y un solo lector? Que ahí eso producía condiciones de carrera, ¿lo recuerdan? Era que un programa te puede dar el mismo resultado muchas veces, pero Exacto, a veces te puede dar un resultado que no es. así es. Que aunque un programa se ejecute muchísimas veces, pudiéramos tener siempre el mismo resultado, o bien incluso pudiera darnos resultados diferentes. Y cuando nos da resultados diferentes, pues hablamos de resultados que pueden ser no deseados. Eso hablábamos como condiciones de carrera. Ujú. Bien, desventajas. No apto para VIs reentrantes. Ajá. Ujú. ¿Qué más? Pues que tiene una cierta problemática cuando se duplica o se escala pues un dato global. Y pues esto lo que genera es que se realicen copias múltiples y también pues como las acciones pues se multipliquen también o se tengan varias copias. Problemas al hacer copias con los datos globales y realizar acciones con dichas copias. Entonces, si tú empiezas a hacer copias o a estar modificando esos datos globales y a hacer copias de ellos, y luego de esas copias tú haces acciones, ahí es donde vienen los problemas. ¿Sabes? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Queda mejor así con esta traducción que hemos hecho? Sí, mucho mejor, profe. Ok. Ahí está.
Bien, continuamos con el manual. Bien, tema D, ¿qué dice allí? Son los manejadores, ¿no? Así es, manejadores de error. Entonces, de manera predeterminada, LabVIEW nos permite manejar automáticamente cualquier error y lo que hace es suspender la ejecución. Entonces ya sabemos cómo funciona la parte de los errores. Y donde podemos ver eso, en este diagrama, estamos viendo que se maneja el error. Aquí tenemos una gestión de errores en una máquina de estados. Entonces vemos que aquí se ejecuta una opción de cierre o de apagar, dependiendo de si se encuentra un error o no. Entonces si hay un error y eso es verdadero, pues aquí tenemos esta acción. Y si no, pues aquí tenemos esta otra. ¿De qué va a depender? De si tenemos un error o no, si es verdadero o falso. Y eso nos va a llevar al nuevo estado. Entonces esta es una máquina de estados muy simple, muy sencilla, donde o hay error o no hay error y en base a eso toma una decisión u otra. Bien. El siguiente que tenemos aquí, manejo de errores en el patrón de diseño productor-consumidor, que está basada en eventos. Nos vamos al diagrama y aquí vemos en el diagrama cómo es que se implementa. Tenemos el error y observen que el error es el que define el comportamiento de la estructura case. Y este es en el caso de que se presente algún error. Aquí tenemos el otro caso de esta estructura, otra case que tenemos aquí, dos estructuras case que están anidadas. En el caso de que no haya error y en el caso de que sí haya error. Esto es en el proceso que está ocurriendo aquí. Bien. En este otro diagrama vemos Profe, productor-consumidor. no se escuchó nada de lo que dijo en ese. Se quedó trabado como así y después ya, bueno, Oh. de lo que explicó ya en el programa de ¿En este de aquí? en este último, sí. Ah, ok. Bueno, les comentaba rápidamente que aquí tenemos, en el caso de que haya un error o no haya error, observen que es el error el que define el comportamiento de la estructura case. Y cuando sucede el error, se ejecuta un procedimiento aquí internamente, que a su vez es el que va a ejecutar este otro case que está anidado. Y vemos en el caso de que no haya error en este interno y en el caso de que sí haya un error, lo que tenemos. En esta parte de aquí limpia los errores y en esta pues simplemente pasan hacia el final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este diagrama? Estamos viendo un BI que es gestor de errores o manejador de errores. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bien, pasamos al siguiente que es un productor consumidor, donde en este productor consumidor pues llama a un BI de manejador de errores. Este productor consumidor podemos ver que está basado en eventos, pero incluso podemos ver aquí su funcionamiento. Aquí tenemos la línea del error, que es esta que tenemos aquí.
Aquí tenemos un pequeño VI o sub VI, que es para el manejo de errores. Y eso nos va a detener el ciclo, lo mismo que tenemos acá. Y bueno, al final, pues ya tenemos aquí que nos va a mostrar cuál es el error que hay. Un reporte de los errores que se hayan presentado. ¿Ya está? Vamos a ver el que sigue. Es este de aquí. También vemos aquí un productor consumidor. Pero aquí vemos que está desconectado. No hay una conexión en la parte de afuera que conecte un ciclo con el otro. Entonces, la comunicación se hace a través de variables, usando una variable local. Aquí está la variable local. También podemos ver el mismo SUDVI que se encarga de manejar los errores. Y en el siguiente tema es generar los códigos de error y mensajes. Generando mensajes y códigos de error. Bien, aquí hay 3 puntos importantes. Alguien que lea el primer punto. Estos puntos que tenemos aquí son para, bueno, como ejemplo de configuración o invalidación de los códigos de error y de los mensajes. Entonces, de manera general, ¿qué es lo que dicen estos puntos? ¿Alguien que me diga? ¿Sí pueden ver ahí el documento? Y entonces,
Bien, alguien que me diga qué dice aquí. Que cuando una entrada es inválida, se necesita, pues, como colocar un código de error apropiado y, pues, también un mensaje. Ok. Y, pues, que necesitas también como revisar los arreglos y los strings antes de que los proceses. ¿De acuerdo? Así es, comprueba las entradas no válidas a los subprogramas, sub-IIs o algoritmos. Se verifican en los arreglos, cadenas de caracteres antes de procesarlos. Si una entrada es inválida, se configura un código de error y de mensaje apropiado para ello. Y ahí menciona que como ejemplo, bueno, puede ser el estar revisando la entrada de un valor positivo, que un valor sea positivo antes de hacer la raíz cuadrada de un número. Y que si el valor es negativo, bueno, se genera un error con un mensaje que sea adecuado para notificar al usuario cómo pudiera arreglar ese valor. ¿Cierto? Sí. Bien, punto número 2. Revisar salidas inválidas en varios algoritmos. Y ahí mencionan un ejemplo. Y es que cuando tú, por ejemplo, en el buscador, el error, o sea, que diga la función de arreglo, como que se convierte en un valor indexado, Si toma un valor indexado de -1. ajá, pues que no se va a encontrar, o sea, que en el buscador pues no lo vas a encontrar. Y pues que en esa situación, pues lo que debes hacer es reportar el error, o poner como un mensaje indicador. Muy bien. De acuerdo. Indicar que el valor del elemento no se encuentra en el arreglo. Ajá. Muy bien. Y finalmente el último. En eso, pues que los view, sobrescribe como, pues, los mensajes de error
con más pues detalles específicos. Ajá. La función de abrir, crear, reemplazar archivo retorna un código de error número 7 que está dado al intentar abrir algún archivo que no existe. Y el mensaje de error número 7 pues genera un archivo no existente. es un error genérico de un archivo no encontrado, así es. Y lo que se puede hacer es que se genere un mensaje de error que sea más específico, tomando en consideración la ruta del archivo donde está el fallo. También se le puede decir cómo hacer un mensaje de usuario de cómo corregir el problema y que intente de nuevo realizar la operación. Bien, el siguiente, ¿qué dice aquí? De hecho, error ring es una función propia del AdView como tal. Y es básicamente para generar de una manera rápida códigos de error que son personalizados. Esa función es esta que tenemos aquí. Bien, y aquí nos menciona cómo definir un código de error de manera personalizada. Les voy a pedir, no ahorita, sino más bien de tarea para mañana, que hagan un pequeño VI, como ustedes quieran hacerlo, donde si aparece un error o si hay un error, salga un mensaje que ustedes mismos personalicen. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un pequeño programita donde si se ocasiona un error, les aparezca un mensaje que sea personalizado por ustedes mismos. Bien, en el último de los temas de esta lección es haciendo la temporización de un patrón de diseño. Bien, ¿alguien que nos lea el tip?
A ver, muchachos, aquí en sus cámaras. Quiero ver si están allí. Aquí estamos, profe. Ok. ¿Qué onda, Torres? Aquí mero andamos, un cacho. Sobres. Les voy a dejar otra super tarea, entonces. Les voy a dejar que den un repaso al tema de la lección número 2. Esto es lo que viene a continuación aquí, en esta parte de aquí. Bueno, pues son cosas que ya comentamos en el cuadro de resumen, en el cuadro tipo resumen. Bien, alguien que me diga qué dice aquí. Y eso que lo acabo de repetir. Temporización de un patrón de diseño. Así es, en esta parte de aquí es la temporización de un patrón de diseño. Esta es la ejecución de la temporización. Después, ¿qué dice allí? Les doy chance de que este no lo traduzcan, lo digan tal cual. Pues el control de temporización. Es la temporización del control del software. Así es. Y después aquí tenemos el inciso G. Este ya lo vimos allí en el resumen. Es utilizando las variables globales. Entonces esto es un patrón de diseño por variable global funcional. Condiciones de carrera, de lectura, modificación y escritura. Aquí vemos el uso de las variables. Este es un ejemplo. ¿Qué dice aquí? A ver, empecemos palabra por palabra, muchachos. ¿Qué significa esta palabra? Controlando. Controlar, así es. La siguiente, creo que no hay problema, es la I. Luego esta palabra. Limitando. Limitar, ajá. Compartir y recursos. Recursos compartidos. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos formar una oración entendible con ellas? Controlando y limitando recursos compartidos. Exacto, controlando y limitando, sí, controlando y limitando recursos compartidos, muy bien. Esta parte de aquí, igual, lo mismo. Protegiendo secciones críticas. Exacto, muy bien, protegiendo secciones críticas. Recuerden que la terminación ing es ando yendo. Entonces esto es protegiendo secciones críticas, muy bien. ¿Esto qué dice aquí? ¿A qué le suena?
Semáforo. Exacto, así es. Los semáforos no los hemos visto, pero de alguna manera marcan la sincronización. De hecho, aquí dice, esta parte que tenemos aquí, los semáforos son mecanismos de sincronización específicamente diseñados para proteger recursos y secciones críticas del código. Y más adelante aquí vemos el uso de los semáforos. Aquí están. Son estos que estoy marcando aquí. Entonces esa es la finalidad principal de los semáforos. Bien, en el siguiente tema. Variables globales funcionales. Exacto, variables globales funcionales. Bien, y aquí tenemos una figura. En esta figura vemos, nos menciona el uso de variables globales funcionales. Esto es con la finalidad de proteger secciones de código. Aquí tenemos más variables globales funcionales. Tenemos un diagrama, que es este que tenemos aquí. ¿Cómo podemos hacer la traducción de esto? Ya sabemos que aquí dice variable global funcional. Marco de trabajo de variables funcionales global. Así es, está bien. Un marco de trabajo. Sí, es una manera de traducir esto. Work de trabajo y marco. Muy bien. Y bueno, esto es teniendo un registro de desplazamientos sin inicializar. Bien, lo que tenemos aquí. Es una configuración de dos estados para una variable global funcional. Bien, el siguiente es usando las variables globales funcionales como temporización. O para la temporización, mejor dicho. Es un martirio agarrar un documento así, ¿verdad? Están en espera de que digan, bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Tal vez nos vemos. Esa va a ser la lección, ¿verdad?
Y esta es la lección número 2. Sí, de la lección número 2, la práctica que van a hacer es un programita donde les aparezca un mensaje de error, pero que ese mensaje de error sea personalizado por ustedes mismos. Para eso pueden utilizar la función que les decía al principio. Bueno, no al principio, sino algunas páginas atrás del error ring. Anillo de error sería una traducción literal, aunque pues no sería tanto como la palabra anillo. Este les permite generar mensajes de error personalizados. Entonces van a hacer un programita donde utilicen esa función. Y antes de irnos, vamos a ver si se entendió algo de lo que está aquí. Si es que leyeron a toda velocidad. Y vamos a aprovechar el cuestionario que viene aquí. Pues yo creo que el cuestionario lo hacemos y con eso terminamos la unidad. La lección número 2. Bien, vamos a leer la primera. Mejor. ¿Mande? Que mejor la unidad. No, la lección número 2. Bien, aquí dice algo así como, ¿cuál de los siguientes elementos son razones para utilizar un patrón de diseño de múltiples ciclos? Y esta es pregunta de examen. Entonces, ¿se entiende la pregunta? No mucho. Muchachos. Otra vez, ¿cuál de las siguientes razones que tenemos aquí? Se usan. Ajá, así es. Justifica el uso de un patrón de diseño de múltiples ciclos. Razón número 1. Ejecutar varias tareas a la vez. O con actualidad, al momento. Número 2. Ejecutar diferentes estados en una máquina de estados. Número 3. Ejecutar diferentes tareas a diferentes velocidades. Y número 4. Ejecutar un código de inicialización, un ciclo principal y un código de cierre. ¿Cuál sería la respuesta? La última, ¿no? La C, ¿no? A ver, la última no, la C. Sí. La C. Bien, la respuesta correcta es la primera y es la tercera. Ahí está. ¿Por qué 2? Ah, pues porque pueden ser 2 o 3 o más. Pero fíjate bien en la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados que tenemos aquí son motivos para utilizar un patrón de diseño de múltiples ciclos? Entonces, si hablamos de múltiples ciclos, uno de ellos es, si se van a ejecutar varias tareas a la vez, pues de ley, ¿no? Está esa. Y el otro de ellos, si se quieren ejecutar tareas a diferentes velocidades, pues en un ciclo puedes poner un while a un tiempo y en otro ciclo puedes poner otra espera, otro while o otro metrónomo a otro tiempo distinto. Entonces con eso ya puedes ejecutar tareas a diferentes tiempos. Ahora, máquina de estados no significa múltiples ciclos. Allí más bien hablamos de un ciclo dentro de un ciclo while y dentro tenemos una estructura case para la máquina de estados. Por lo tanto, no aplicaría. Y en este de aquí tampoco, porque en este de aquí hablamos de un arranque, un principal, un programa principal, un ciclo principal y un código de cierre. Entonces aquí tampoco estamos hablando de múltiples ciclos. Por lo tanto, de esa manera descartamos el B y el C y solamente nos queda como posibilidad el A y el C. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, el siguiente. ¿Cuál de los siguientes ejemplos consiste en un código gestor de errores? Este de aquí nos dice que mostraron una caja de diálogo donde
la intención sea corregir un VI roto. El siguiente es generar un código de error que esté definido por el usuario. El siguiente es mostrar un cuadro de diálogo cuando ocurre un error. Y el último es la transición de un estado a la máquina de estados, que sería un estado de cerrar o de apagar cuando se produce un error. La C, ¿Cuál ¿no? sería la respuesta? La C. La C, ok. La C, nada más o alguna otra. La C. Así es, la C es una respuesta correcta, pero también la D. La D es un ejemplo de un código gestor de errores que nos permite llevar la transición en una máquina de estados a apagado cuando ocurra un error. Eso también lo puede hacer, también se puede hacer. Bien, el siguiente, el número 3. ¿Cuál es el valor por default de tiempo de espera para la estructura de evento? ¿0? ¿100 milisegundos? ¿No existe tiempo de espera? El valor de una entrada de la función wait o de espera que exista en el bucle de la estructura de eventos. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ya se les había comentado y se los comenté hoy mismo también. ¿No tiene tiempo, sí? La Así C. es, efectivamente, no tiene ningún tiempo de espera. Les decía que era -1, ¿se acuerdan? Por default era -1, pero -1 significaba que no había tiempo de espera. Muy bien, pues esa es la respuesta correcta. Acá están las respuestas. Nah. De haber sabido. Pues yo les di el documento desde hace tiempo, pero a mí se me hace que se los doy y ni siquiera lo abren. Maravillosa jugada. Bien, muchachos, pues con esto terminamos la lección número 2. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? Ya lo que tanto estaban esperando. Con esto terminamos el día de hoy. Y para mañana, pues bueno, espero ya su tarea resuelta sobre ese pequeño programita donde estén utilizando la función de proporcionar un mensaje personalizado de error. Ya dijo. Bien, activen la cámara para la foto del día de hoy. ¿Por qué se ve tu cámara así, Mañana Tocho? es la entrega de la tarea, ¿no? No te escuché.